¿Qué tal, amigos de Bidigital? Gracias por darle al play, hoy con Ricardo San Pablo. Empezamos. Bidigital en profundidad, con José Antonio Álvarez. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, amigos de Bidigital. Un placer estar con vosotros otra vez. Hoy es un día especialmente interesante porque está Ricardo San Pablo, que ahora os lo voy a presentar, pero tratamos de un tema recurrente en todas las entrevistas, que son las personas. Las personas, cómo las personas tienen que liderar de alguna manera la transformación digital, el momento de transición que tenemos, donde las personas son fundamentales, y hoy hemos traído pues, una persona, Ricardo San Pablo, que es gestor o trabajador con personas desde hace pues, muchos años, no muchos porque es muy joven, pero muchos años. Él ha pasado por Iberia, que es una compañía aérea enorme en España, ha pasado por el Grupo Recoletos, que es una empresa editorial de primer nivel, pues entre las publicaciones que tiene, pues Expansión, el Marca, que sigue tanta gente, es decir, una persona que conoce mucho también de personas dentro de ese ámbito. También has sido profesor en varias escuelas, en el Centro de Estudios Financieros le conocí yo, tuve el gran placer de tenerlo como profesor pues allá en el 2003 o 2002 o algo así, y desde entonces pues mantenemos una relación fantástica, porque las personas son muy complejas y en esa transformación digital son esenciales. Bueno, Ricardo, bienvenido, gracias por venir a Bidigital. Cuéntanos, en esa pequeña presentación que he hecho de experto en personas, antes se decía recursos humanos, nunca me ha gustado demasiado la palabra, pero yo recuerdo que tú eras de personal, ¿no? En su momento, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos. Pues Ricardo. nada, pues antes de nada, José Antonio, darte las gracias por poder compartir contigo este tiempo sobre hablar sobre personas, que es lo que más me gusta y creo que conozco un poco. El resumen que has hecho ha sido muy elocuente, muy preciso y concreto, como eres tú, y ese espacio de encontrar mundos distintos de la gran empresa, de distintos sectores, y ahora mismo pues también hago trabajos de gestión del cambio, de asesoramiento, de transformación digital, porque al final transformación digital el 80% es gestión del cambio. Pues eso me hace ver cuál es la situación que ahora mismo pues, puedes encontrar en distintas empresas. Muy bien, como veis, un profesional de esto. Sabes que yo estoy investigando sobre transformación digital, disrupción, lo exponencial, todos estos cambios, que algunos dicen que es un cambio de época y no solo una época de cambios, y quizás esté de acuerdo con ellos, pero bueno, yo veo la transformación digital desde esos puntos de vista: uno de automatización, donde es más fácil quizá entender lo que allí detrás hay, ¿no? Se automatizan procesos, esto afecta de forma central a las personas, y hay otra parte de disrupción, de cómo de cerca estamos de generar esas compañías pues que para bien o para mal han cambiado la forma de hacer muchísimas cosas. Irnos de vacaciones, viajar, trabajar, movernos, como los smartphones, toda esa disrupción que nos rodea y que es tan difícil de identificar. Entonces, en ese sentido, tengo un montón de preguntas que hacerte y te voy a bombardear con el permiso de la audiencia y con el permiso de Ricardo. Primera pregunta, tú que conoces muchas empresas en tu labor de consultora y como formador, han pasado pues, personas por tu lado de pequeñas, grandes, de muy grandes, de todo tipo de compañías. Pero ¿cómo están viendo las compañías, las organizaciones, la transformación digital como primero si lo ven, y si lo ven como una amenaza o una oportunidad? O sea, ¿cómo en este proceso están yo antes partiría un poco de lo que yo veo y luego ir a lo que estoy viendo en otros sitios. Yo estoy trabajando, como bien sabes, todo lo que es el tema del impacto de la transformación digital en la gestión de personas y de perfiles y posibles perfiles profesionales de futuro. Yo parto de la base de que yo lo que estoy intentando es buscar un modelo que yo le llamo el modelo de transición justa. Es decir, un modelo que responde a una pregunta que es a la que más estoy dándole vueltas y donde me fija un poco por dónde puedo ir aprendiendo, por dónde puedo ir investigando. La pregunta concreta es: ¿cómo podemos asegurar el equilibrio entre una actitud profesional sin límites de tiempo y sin límites de zona que la actividad te necesita,
en relación a con tu vida personal sin que penalice al negocio y viceversa. Pues sí que... A eso yo le llamo la búsqueda de cómo están las empresas, en ese cambio de transición justa. La llamo justa porque todos los impactos que estamos teniendo muy positivos de lo que es la transformación digital, empieza a haber también impactos no tan positivos, y por eso le llamo la búsqueda entre todos de la transición justa. Las empresas, hay dos grandes núcleos de empresas: las empresas que quieren y necesitan la transformación y las empresas que ya han nacido con la transformación. Las más ventajosas son las que han nacido con transformación y son el ejemplo de las más punteras en el mundo, que como todos conocemos son Amazon, etcétera, etcétera, las que ya conocemos, ¿no? Y ellos tienen ya la transformación digital y tienen las personas, ya ahí no necesitan una gestión del cambio, sino más bien una gestión de la absorción de los conocimientos nuevos que se tienen. Por otro lado están las empresas que están en el mercado, que necesitan esa transformación digital, pero que tienen un problema, y el problema es que tienen que dedicarse un 20% a la transformación tecnológica y un 80% a la transformación de personas, es decir, a la gestión del cambio. Ahí hay distintas soluciones que se están llevando a cabo. Casi todas las empresas que necesitan una transformación digital para hacer frente al mercado de sus competidores están sacando fuera o buscando fuera esa zona de transformación para luego incluirla dentro de su empresa. ¿Por qué? Porque la gestión del cambio es uno de los problemas más dificultosos que tiene una empresa de gestionar, porque tienes que hacer frente a intangibles como son el miedo, fundamentalmente, a qué va a ser de mí, que esto hacia dónde va, qué es lo que ocurre, y el ser humano no está acostumbrado a tener ese nivel de duda, o de duda, fundamentalmente. Entonces, eso es como yo lo veo, en ese camino de transición de unas empresas a otras, en las que pueden caminar a distintas velocidades. Yo creo que los informes que tenemos en España sobre la transformación digital no son de los mejores, precisamente, entre otras cosas porque nuestro tejido empresarial es solamente en España más o menos hay 4.000 empresas grandes y el resto son medianas o pequeñas o microempresas, donde ahí el proceso es más complicado por un lado y por otro lado también es más fácil. Yo creo que el gran problema lo tienen en las empresas grandes, por lo que supone hacer un programa de transformación digital acompañado a un programa de gestión del cambio, porque es al final la cuestión que es la más complicada, que es cómo yo absorbo todos los conocimientos nuevos que el mercado nos trae y cómo eso lo hago sin miedo y con seguridad. Te has adelantado. Súper interesante el enfoque. Hemos hablado aquí en los capítulos, no sé si de conceptos, de alguna manera tu idea en la transición justa es conciliar la necesidad exponencial de resultados por parte del cliente, que se ha acelerado de forma exponencial y muy acelerada además, con la realidad personal y necesidad vital del trabajador. ¿Cómo encajar esto? Que no es en absoluto nada fácil. No es nada fácil, por una razón, porque la capacidad de entrega que tiene ahora el trabajador, sobre todo el e-trabajador, por llamar de alguna manera, ya que se llama todo e-trabajador, es tremenda, es tremenda. Entonces aquí entramos en uno de los temas fundamentales, y es que el sentido de la regulación del mundo del trabajo en general está sufriendo un cambio tan tremendo, que ya empiezan a desdibujarse ya y a ser borrosos cuáles son las líneas de dónde estamos, ¿no? Es decir, el famoso problema de hasta dónde las empresas tienen derecho o no tienen derecho a tener el control, a la capacidad de respuesta, etcétera, etcétera. Fíjate que ya se empieza a hablar hoy en día que ya en el 2018, la generación que nazca en el 2018 no conocerá el concepto de jornada laboral. ¿Por qué? Porque esa capacidad de entrega que se le está pidiendo a las personas, a cualquier trabajador que esté en el mundo digital y que ese es el futuro, ¿dónde están los límites? Y eso ya empieza a impactar, ya empezamos a... Lógicamente hay cosas que son muy buenas, como las que has comentado antes, las posibilidades, pero claro, empieza ya
a ocurrir cosas que no son tan buenas y que son nuevas para el mundo, ¿eh? Podemos hablar que, por ejemplo, Corea del Sur, que es el país por antonomasia de la transformación digital, ya empieza a tener problemas. De hecho, hay 2 sentencias en la Corte, en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional en Corea del Sur, donde se plantea el problema de una trabajadora que trabaja en Samsung, valga la redundancia, y empieza a tener problemas a la hora de todos los trabajos que está haciendo, por los productos químicos que utilizan y demás. Y bueno, a esta persona pues ha llegado a que tenga una situación en la que empieza a tener ya una serie de problemas psicofísicos que nunca han estado contemplados actualmente en toda la era del trabajo. Y bueno, entonces esa transformación digital tiene esa serie de problemas que no conocíamos y que ya empieza los ordenamientos jurídicos en casi todo el mundo empiezan a tener una respuesta que no es si es a veces muy flexible o no, pero está en la búsqueda de esto que yo llamo la transición justa hasta donde se llega. Más aún te digo, por ejemplo, en España acaba el Tribunal Superior de Justicia de Paz, que era de Cantabria, o de Cataluña, no me acuerdo ahora exactamente, acaba de emitir una sentencia en la que se declara despido procedente a un jefe porque por una obsesión que tenía de productividad. A tal fin llegaba, que llegaba él antes, obligaba a los trabajadores a llegar antes y así despedido por la empresa. Es decir, un afán de productividad en este sentido empieza a venir ya la zona de la desmedida y todo esto, y hay más pronunciamientos también de este tipo, de lo que es el control y hasta dónde se llega con todos los elementos, sobre todo en los equipos comerciales, en todo lo que sea utilización de coches, de vehículos y demás, y GPS, hasta dónde llega y hasta dónde se corta esa línea. Eso es uno de los efectos que está habiendo, que no sabemos exactamente dónde vamos a encontrarnos, pero sí que existe ya una reacción ante eso que está pasando, porque ya también a nivel de organismos internacionales empiezan a mirarse estas situaciones. Por ejemplo, tenemos ahora mismo que se acaba de firmar hace 3 semanas, la OCDE ha firmado el primer acuerdo con 42 países de la OCDE, en los que está Estados Unidos, está Japón y está el Reino Unido, China no está, de un tema ético, para cómo se tiene que utilizar la inteligencia artificial, uno de los elementos claves probablemente de futuro de esa manera, ¿no? O sea, de alguna manera, de lo que entiendo que estás hablando es de ¿para qué estamos, no? ¿Para qué sirve la productividad, la economía? ¿Para el bienestar de la sociedad o la sociedad al servicio del mejor, o sea, del más eficiente, que es hacia donde parece que vamos, que nos estamos volviendo... Es decir, estamos diciendo, todo el mundo dice que vamos a la sociedad del bienestar, sí, y estamos cada vez peor. Y lo que estamos hablando de las industrias 4.0, y a mí me da la impresión que estamos otra vez ante el taylorismo digital, y en este caso el trabajador 1.0, no 4.0. Entonces, pero es normal, esto siempre ha ocurrido, o sea, no es algo nuevo en todas las transformaciones digitales. Yo he tenido la suerte de poder ver 4 cambios no tan fuertes como este, evidentemente, y son muy, muy comunes. Te puedo contar que yo me acuerdo cuando Internet entró en el mundo de la empresa, cuando yo trabajaba en el Grupo Recoletos, en el que empezaba a ver la primera reacción de lo que se llaman hoy los millennials. En aquella época ya no son millennials, pero eran las primeras personas que entraban, y el problema que se tenía era que no estaban 8, 10 y 12 horas, más horas trabajando, pero porque querían, porque les interesaba conocer esa tecnología, pero sí que empezaba a haber ya problemas de generaciones en ese momento, que es lo que nos está pasando ahora. Bueno, impresionante. Vamos a ir por partes para hacer un poco... es que has tocado un tema central del asunto. Pero bueno, hay empresas en esto que lo están haciendo bien, esto está claro. ¿Tú crees que esas empresas que lo están haciendo bien, la adaptación a lo digital, a la disrupción, a la transición justa que comentabas, ¿tú crees que eso puede generar un método, un patrón que sea trasladable a otras compañías, incluso establecer un ranking, o sea, medir y comparar entre distintas compañías, incluso de distintos sectores de los que lo están haciendo bien, en este concepto que tú has definido de sí, hombre, yo creo que sí, y creo que será fácilmente en un tiempo muy corto. De hecho, la Unión Europea
tiene trabajos ya establecidos sobre cuál es el impacto de la transformación digital, por sectores, por empresas. Empieza ya todo el mundo a darse cuenta que esto, ¿cómo hacemos esta transición justa? ¿No? Porque estamos diciendo que estamos en esa zona de bienestar, pero los impactos parecen que van por otro sitio, haciendo divisiones muy grandes entre clases y demás. Yo creo que eso se podrá hacer. ¿Por qué? Porque en mi modesta opinión la transformación digital es todo medible, excepto el liderazgo, que eso es la zona de cambio que tendremos que hablar en algún momento. Pero lo demás, sí, ahora mismo esos estudios están hechos y cada vez se están haciendo más. Y curiosamente, probablemente donde más se va a medir, en mi opinión, al día de hoy, con lo que yo estoy estudiando, estoy investigando, estoy viendo, es el impacto que hay en la salud laboral. O sea, hay un impacto ahora mismo tremendo que nunca se había, en el mundo del trabajo, en el mundo de la empresa, se tenía, y es que el número de enfermedades de afección neuronal. Siempre había afecciones de otro tipo, físico, venimos de ese mundo, de la industria, pero empieza a haber ya como el síndrome del SIP, que es el síndrome de intensidad vital, digo de luz, que ya está produciendo ya problemas, el tema de la fatiga informática, que se denomina, y están empezando a aparecer una serie de enfermedades que nunca estaban cubiertas. A mí eso ya me ocurrió hace más de 30 años, porque yo tuve la suerte de ser la primera generación en que los CRTs, las pantallas, empezaban a utilizar las empresas. ¿Y qué ocurría? Que en aquella época, pues yo tuve la mala suerte de que a mí las pantallas me hacen mucho daño a los ojos. Y tuve grandes problemas de productividad. Porque yo no, mis ojos, no había protección, no había protecciones, no había demás, y en ese momento el que se me considerara de una manera especial nunca fue, nunca pasó, nunca me ocurrió. Con lo cual, eso está pasando ahora mismo con este ejemplo que te estaba comentando antes, en Corea del Sur, de unas nuevas situaciones que está habiendo en las industrias que no estaban contempladas. La verdad que es que estamos en un momento donde este enfoque nuevo que nos estás dando es que, mira, yo evalúo 4 características, una de ellas es el liderazgo, hablaremos de ella después, y me gustaría saber cómo ves a las compañías en eso. La primera la llamo grado de integración. Es el grado de innovación, la capacidad que tienen las personas de adoptar innovaciones, capacidad y actitud de adoptar innovaciones. Esas barreras que se encuentran en algunas empresas, hay gente que es muy proclive a este tipo de cosas y gente que no. ¿Cómo ves a las empresas en este tema? En ese tema va a costar muchísimo, eso es cambio cultural. Esto, luego si quieres lo comentamos cuando lleguemos al tema del liderazgo, pero una transformación digital de una empresa es un triángulo. Por un lado tienes las personas, por otro lado tienes el talento y por otro lado tienes la organización. En este caso, ese impacto va en el mundo de las personas, y en el mundo de las personas, yo, ya repito, tengo la experiencia de pasar 4 transformaciones, digamos, no digitales, pero sí el cambio en el mundo cuando fue la caída del petróleo, que fue un cambio fundamental en el mundo de la empresa, donde la estrategia y los valores estratégicos se vinieron abajo, porque nadie hace una planificación estratégica a más de 3 años, en aquella época se hacía 15 a 20, tuve la suerte también de poder ver cuál es el cambio de la transformación en el tema de Internet, con lo que supuso en ese momento. También he tenido la suerte de poder ver cuál ha sido, no transformación digital, sino cambio de procedimiento digital, que no es lo mismo cuando en los periódicos, en lo que era la parte previa del trabajo, que es cómo se hacían los periódicos, la preproducción, que se hacía manual, pasarla completamente a zona de informática. Sí, entonces un software y hay que ver a esas personas en esa situación. Y la verdad que aprendí mucho y creo que las cosas que están ocurriendo son muy parecidas y van muy directamente con el liderazgo que una empresa quiera tener en esos aspectos. ¿Te encuentras empresas con planes de transformación digital en las que consideren estas cosas de las personas? Sí, conozco ahora mismo una, con la que estoy, vamos, no tengo una relación directa, pero sí con el presidente de la empresa, en el que la transformación digital es fundamental. Y de hecho, la figura del director de transformación digital empieza a ser ya una figura emergente.
sí que está ocurriendo por esa necesidad competitiva que se tiene en ese aspecto. Pero sí, ya lo empieza a ver. De hecho, las grandes empresas casi todo lo tienen. Esta es una empresa que factura 80 millones de euros, 90, y ya está con esa visión de transformación digital, claramente. Me comentabas antes que el problema lo tienen las grandes, las que tienen un legacy de alguna manera, las que han nacido nuevas en esa transformación digital, pero claro, las empresas que han nacido nuevas, que llevan, pues los Google, que se han hecho multimillonarios, empezaron desde cero, pero las empresas, empezar una empresa nueva y que crezca muchísimo es una cosa súper complicadísima, porque tienen un problema de financiación. O sea, aquí las grandes tienen una opción. ¿Cómo ves ese, por volver un poco al trade-off ese entre empresa grande, pequeña, ¿cuál crees que es el camino para que no tengan las grandes ese problema? Hombre, es muy difícil, por una razón primero económica. Para hacer una transformación digital como la que se quiere, lo primero que el director financiero lo que va a querer decir que qué pasa con toda la inversión en informática previa. Con lo cual, a mí me da la impresión que esa velocidad que se quiere no va a ser tanta, porque tienes que hacer frente a esa inversión económica tan grande que se han hecho en equipos, en sistemas, y cambiar todo eso no es tan fácil. Por lo tanto, hay un periodo ahí de adaptación, pero eso necesitas el seguir trabajando, no te puedes parar hasta que eso ocurra. De hecho, lo que haces es, como están haciendo todos los bancos, como están haciendo todas las grandes empresas, es comprar empresas pequeñas, medianas, que eso lo vayan haciendo y luego las incluyen dentro de su actuación. El ver a un directivo en Telefónica con gorro, como es el director, pues eso era impensable, no menos de 5 años. Chema Alonso, sí. Chema Alonso, por ver a alguien así, con esas características, se nota que hay un cambio importante en las empresas. Yo creo que a las empresas les va a costar más de lo que se dice, porque hay zonas de inversión de ese tipo muy grandes, y hasta que los 5 años o los 8 años que se tiene de periodo de maduración de esos cambios, se va a tardar. Ha habido una transición, ahora que hablas de Chema Alonso y de algunas compañías, es una cosa muy reciente, casi de meses, o de muy pocos años, o año, esto de la comunicación, ¿no? Cómo sabe el ecosistema interno y externo lo que se está haciendo en temas de transformación digital, y cómo el presidente de BBVA nuevo es una persona aparentemente muy digital, cómo el presidente de Telefónica es una persona muy digital, cómo las cabezas visibles de las grandísimas compañías se está haciendo lo que tú has dicho, ¿no? Tomando una posición preeminente en temas de transformación digital. ¿Cómo ves al resto de empresas? ¿Crees que es bueno que se lidere desde ahí las compañías? Hombre, yo creo que sí, porque no les va a quedar otro remedio. Tú imagínate... Es un fenómeno, perdona que te interrumpa, es un fenómeno muy novedoso, muy nuevo, o sea, no era así. No era así. De hecho, va sin corbata un presidente de un banco como el BBVA y dices... Entiéndeme, o sea, que está habiendo un giro. Hay un giro, ¿por qué? Porque las nuevas generaciones hablan otro idioma, otras situaciones, es que es un mundo completamente distinto, ¿no? La semana pasada, me parece que fue, el presidente de Garrigues, el despacho de abogados más importante de España, hizo unas declaraciones que te sorprenden, y es que él ya se plantea y sabe que los grandes depredadores de transformación digital, los Google, los Amazon y compañía, van a ofrecer servicios jurídicos multi. Sí, que van a entrar al sector. Van a entrar a ese sector. Telefónica hoy vende créditos al consumo. Telefónica hoy, antes de ayer, ha montado su escuela 42 de transformación digital y de competencias digitales, donde 900 personas van a poder ir a la Gran Vía de Madrid gratuitas para formarse en competencias digitales. ¿Qué está pasando? Pues que las fronteras respetadas hasta hace muy poco de actividad económica, estos grandes depredadores están entrando ahí, y con lo cual ya no hay fronteras. Entonces eso hace que el nivel de los máximos dirigentes tenga que cambiar y evolucionar, porque su mensaje tiene que ser distinto. Ahí llegamos, al liderazgo, que es un tema en el que sé que has trabajado mucho, porque hemos hablado muchas veces de esto. Yo he encontrado en la literatura lo que llaman liderazgo disruptor, que es un liderazgo vitaminado de alguna manera, ¿no? Un líder que, además de ser líder en su ámbito, es capaz de generar tracción no solo en su empresa, sino en el ecosistema. Yo pienso en Steve Jobs, por ejemplo, ¿no? Como él es capaz
de definir cómo van a ser los teléfonos de la próxima década del mundo. Y es una cosa que lo que él dice, vale, escuché el otro día, ayer, por lo visto Elon Musk, el propietario de X-Space, de Tesla Motors, de este señor, bueno, pues ha vendido a la ciudad de Las Vegas un túnel de 1,3 kilómetros, es decir, cortito, donde van a ir los coches de forma autónoma, pero a 200 por hora. Van a tardar, no sé, 2 minutos en llegar. De alguna manera, para nosotros que vivimos en Madrid, que los túneles y el metro y está tan... pues lo ha vendido. O sea, cómo ese liderazgo disruptor está presente y cómo las compañías que lo tienen pues funcionan de una manera muy importante. Me gustaría que me contes un poco características de este liderazgo, cómo ves esta figura esencial en la transformación. Aquí hay dos temas. Uno que son las competencias digitales, que creo que es un tema que deberíamos abordar. Y por otro lado, yo no sé ahora mismo cuál van a ser las competencias de un liderazgo disruptor, pero sí que creo ese liderazgo hacia dónde tiene que ir. Eso sí que lo tengo claro. Y para mí la primera es que tiene que ser un liderazgo que ayude a reducir la situación que hay de incertidumbre. Tiene que ser un liderazgo que ayude a gestionar el riesgo. Tiene que ser un liderazgo que promueva el trabajo colaborativo. Tiene que ser un liderazgo que identifique, que esto es para mí muy importante, las competencias digitales que van a ser necesarias para transformar los conocimientos de las empresas. Alguien que sepa identificar eso. Por supuesto, alguien en el que promueva, lógicamente, lo que es el cambio y la transformación interna desde el punto de vista de la cultura y del aseguramiento interno de la empresa de llegar a creerme y a la implicación que tiene la empresa. Yo creo que esos son los rasgos a que ese liderazgo, que en su momento tendremos que ver qué competencias son, pero sí que creo que tienen que entender, tienen que favorecer hacia ese camino. Y también otro, que es importante, a un liderazgo que promueva y desarrolle planes de motivación. Creo que eso es muy importante, sobre todo para las generaciones que vienen detrás, en lo que buscan es que se les escuche, que se los oiga, que sus propuestas puedan ser estudiadas, etcétera, etcétera. Y por eso yo creo que estas 7 características van a ser las fundamentales. Otra cosa serán las competencias que pueden apoyarse, que podamos medir, que podamos desarrollar, desde competencias de Learning Agility, que son fundamentales para ese crecimiento. Pero si no tienes, yo creo que esas 7 competencias, y una de ellas, que se me había olvidado, que era por donde habíamos empezado a hablar, era alguien que desarrolle internamente la capacidad de el I+D, y alguien que sea capaz de empujar a la zona de la innovación. En total serían esas 7 áreas o caminos que se tienen que llevar para ayudar que ese liderazgo disruptor. Si te fijas, de las 7, 6 son completamente intangibles, con lo difícil que eso es en el mundo de la gestión de las personas, el poder transformarlo, ubicarlo, explicarlo y llevarlo a la realidad. ¿Un líder o un equipo de líderes? ¿Cómo ves? Es que va a ser necesario las dos cosas. ¿Por qué? Porque una de las competencias sí que la tengo clara. La única que tengo clara como competencia, sé hacia dónde hay que ir. Pero la única competencia clara que tengo es la competencia de negociación. ¿Por qué? Porque trabajamos, ya no es como antes, face to face, trabajamos en distintos sitios, en distintos lugares, y tener una capacidad de negociación para llegar a acuerdos y demás va a ser fundamental en ese sentido. Y habrá personas que tengan una iniciativa importante de desarrollo y que sean capaces de buscar y complementar en otros equipos. Yo creo que va a ser ese un poco el camino. Yo creo que el liderazgo mesiánico, lo que hemos conocido, perdurará. El único que va a perdurar, en mi modesta opinión, es el liderazgo del ejemplo. Ese sí. Esto del liderazgo es que es un tema... Sí, sí. Es un tema... Se habla de que la velocidad, un poco volviendo a lo que decías al principio, la velocidad de exigencia de las organizaciones no permite una supervisión de las cosas que se hacen. O sea, no es tú haces esta parte y lo ponemos juntos, sino que, oye, tú eres responsable de tu parte, tú de la tuya, y como negocias bien y confías en la gente y tienes un propósito común y todas esas cosas, pues vamos montando, pero
no es una forma muy distinta de trabajar. Esto en la industria es muy distinto. ¿Por qué? Porque hoy en día el gran cambio que se está realizando con los famosos sistemas el famoso Agile, los sistemas Scrum, etcétera, etcétera, todo hacia donde va dirigido es a un cambio muy importante, que yo creo que es el primero, y es que los proyectos son míos, no soy una parte del proyecto. Y eso es uno de los cambios más importantes que hay en este sistema. La responsabilidad individual. La responsabilidad individual, que va con uno de los elementos, yo creo que van a ser claves de futuro, y que eso tiene una limitación, de donde ahí vendrá la inteligencia artificial, la inteligencia aumentada, y que es la capacidad humana de absorción de nuevos conocimientos. De ahí donde se va a jugar ese camino de la inteligencia artificial y de ayuda al ser humano, porque la capacidad de absorción de nuevas cosas tiene su límite y un número cada vez más pequeño. Cada vez hay más personas que saben de muchas cosas, es muy especializada, pero su número es muy finito. En cambio, los conocimientos generales somos la base. Y de ahí donde viene la necesidad, esa capacidad de absorción, pues es la que tenemos en este momento en las empresas. Claro, se hablaba no solo de hacer de esa responsabilidad individual, ese de es mi proyecto, pero que además te obliga quizá a hacerlo bien a la primera, que es un cambio también... Claro, yo siempre digo que la eficacia, ¿qué es? Hacerlo bien a la primera. Y eficiencia es, a lo que he hecho bien a la primera, ¿qué puedo innovar con lo que tenemos ahí? La verdad que el liderazgo al que nos enfrentamos, pero a mí es que me sorprende mucho, tú que eres súper experto en temas de personal, me sorprende muchísimo compañías gigantes como Apple que se identifican en una persona y que eso está haciendo, pues lo que comentamos en el BBVA o Telefónica, o sea, cómo representamos o queremos representar la imagen de una compañía de miles de personas y de miles de millones de facturación en una sola persona, pero es que es el camino, ¿no? Como esa individualidad. Eso yo creo que hay un tema de marketing digital, pues ya que estamos, pero casi todas las empresas que yo conozco, todos están trabajando el cómo llevan sus valores al liderazgo. Ahora mismo estoy trabajando en una que es una empresa de construcción y estamos trabajando en cómo podemos hacer eso, o sea, ese valor está ahí. Pero no es una persona, yo creo que es más de marketing digital que otras condiciones, y no es imposible porque hay una motivación que al fin y al cabo hace la motivación, lo que sirve de las distintas clases de motivación es el buscar que haya consistencia interna, y esa consistencia interna no es de una persona, porque la persona llega hasta donde llega. El asunto es cómo puede transformarse hasta abajo, de una manera ¿Siempre real. es de arriba abajo? Sí, casi siempre suele ser. Los cambios en las empresas son de arriba abajo. Por lo menos al día de hoy, cualquier transformación de cambio interno, cultural, siempre es de arriba abajo. De que se lo crea de altísima. Si se lo creen, si no, nada, ¿no? sí se desarrolla, si no es muy difícil. Mira, uno de los factores que yo evalúo también es la realidad física, ¿claro? Lo que llamamos medios para la disrupción, pero medios físicos. Yo pienso en esto en los bancos, ¿no? La banca ha sido un sector que históricamente ha invertido miles de millones en tecnología. Cuando hacía falta cajeros, puso cajeros en toda España. Cuando hace falta oficinas, cuando ha hecho falta TPVs. Pero hay empresas que se están disrumpiendo y no lo están haciendo en España, por ejemplo, porque se encuentran barreras o en España o en Alemania, o sea, porque quizás se encuentren barreras tecnológicas. Es decir, no puedes... Yo creo que os pasó en los medios de comunicación cuando se vio, yo creo que muy rápido, el salto al mundo Internet. Muchísimo, rápido, fue la primera. Hubo un tiempo donde yo creo que fue buscando los medios de comunicación fueron buscando un poco la solución, los e-readers, aquellos que se... Sí. Pero claro, el documento yo recuerdo que pesaba un montón, y claro, te lo descargas cada mañana, te tira un rato descargándose, es decir, que hay infraestructuras que no están y que deberían estar. ¿Cómo delimitante crees que es esto? Yo creo que es muy delimitante, sobre todo... Y es por las inversiones que tú tengas previas hechas en todo tu IT. Si has hecho inversiones recientes en IT, no se va a mover casi nada hasta que esas inversiones queden completamente amortizadas. Y por eso ese es el camino, y lógicamente eso es la realidad de la vida y el mundo de la empresa. Pero el problema aquí grande es la capacidad de absorción de conocimientos. Y eso es muy, muy difícil de poder trabajar, y por eso el liderazgo, como hemos planteado, que atienda esas necesidades va a ser la clave. Si no, va a ser muy, muy difícil, porque las zonas de acomodamiento y las zonas de confort, que todos
legítimamente tendemos todos, pues el estar en esa posición de cambio y demás es muy complicada. Me acordaba de un ejemplo, me parece que era el director de I+D, parece que era de Google, en el que era el director de innovación. Entonces decía en una entrevista que él todos los días iba a su trabajo, llegar a su trabajo siempre de manera distinta. ¿Cuántas personas hay que sean capaces de llegar a su trabajo de forma distinta? Es decir, que ya tengo acotado que tardo poco, voy cómodo y ahora mi actitud, sabiendo todo eso, voy a buscar caminos distintos. Ese es el problema. ¿Cuál crees que va a ser el...? Me salgo un poco del guión, pero me ha venido... ¿Cuál crees que va a ser el...? O te cambio, una persona de mediana edad que quiere entrar en esto, que le quedan 20, 25 años de trabajo, con buena formación, ¿cuáles son los rasgos que debería tener para ser la guapa de la fiesta, para ser el deseado? Pues mira, este es el problema que ahora mismo tienen casi todas las empresas, ¿no? Cuando hablamos de gestión del talento. Cuando hablamos de gestión de talento tenemos dos áreas. Una, hablamos de nuevas habilidades, ¿no? Bien. El talento senior tiene las habilidades sociales ya. Los mandos intermedios, que es el futuro, son, digamos, los nativos digitales. El asunto está en cómo somos capaces de engarzar en esa transición, el poder traspasar esas habilidades sociales al nativo digital, y el nativo digital cómo puede traspasarlo a las personas senior. Esa es la madre del cordero, y el que lo consiga triunfará, porque tienes la experiencia, tienes el conocimiento y tienes una cosa que se llama la paciencia. Entonces, la paciencia es algo que hoy en día en el mundo digital suena mal, pero acordémonos que lo que decían los romanos: piensa despacio, actúa deprisa. Y eso es experiencia senior, que es tan importante para conseguir las grandes plazas. Unir esos dos elementos son claves. Por eso el tema de las competencias digitales, si quieres entramos a hablar ya sobre eso, pues es un elemento clave. Ahora mismo, antes de ayer me parece, hace unos 10 días, el IES, con Jordi Canals a la cabeza, que fue el anterior director general del IES, pues han hecho un informe cuál es la transformación digital y el impacto de la cultura, ¿no? Digital y las necesidades que se tiene. Hay un dato clarísimo, que de todas las empresas con las que han hecho todo el abanico de entrevistas y demás, que son las más importantes de España, el 76% no consiguen encontrar personas que tengan la necesidad que a ellos en este momento les ocupa. 76%. O sea, que trabajo hay, pero no hay personas. Por eso, un elemento clave para hacer esa transformación lo tenemos, por ejemplo, que tenemos una amiga común, que es una experta en esto, que es Ana Landeta, que acaba de publicar un artículo muy interesante y muy aterrizado, porque estas cosas luego hay que aterrizarlas. Pues cómo se puede hacer un plan de transformación digital en la formación interna de la empresa. Yo sugiero que a todo el mundo que nos vea, que le eche un vistazo, aparte de ser una experta en estos temas, es una manera de poder aterrizar toda esta serie de situaciones, de cuáles son las competencias. Hoy en día ya hay estudios bastante importantes de cuáles son las competencias que se van necesitando, ya hay páginas ya, unas cuantas de los nuevos trabajos que se van a hacer, y normalmente se siguen 3 pautas. La pauta, normalmente esto viene del último World Economics, en el que se divide el mundo de los puestos de trabajo, digamos, o de los oficios o de los perfiles en 3: perfil redundante, que es el que va a ser mecanizado; el perfil nuevo, que es el que está emergiendo; y el perfil actual. El perfil actual se denomina a lo que se llaman hoy en día las personas con conocimiento específico, los famosos nómadas del conocimiento, ¿no? Entonces, en estos 3 ámbitos es donde están todo lo que son, por dónde van a ir y por dónde se van a establecer esa unión de una cosa con la otra, ¿no? Y yo creo que es el camino a seguir, en esa serie de competencias, porque todo el mundo las está estudiando, todo el mundo está viendo ya que lo va a ocurrir. Incluso, para que te hagas una idea de cuál es el pensamiento y la idea, Comisiones Obreras en el año pasado hizo un estudio muy bueno sobre cuál es el impacto en el mercado laboral de la transformación digital. Es decir, que desde todos los grandes actores, empieza todo el mundo a darse cuenta, yo creo, a la búsqueda de lo que yo trabajo, es la búsqueda de cuál es la transición justa. Digo transición justa porque ya que decimos que es muy positivo en muchas cosas,
que se va a trabajar menos, que se va a ganar más dinero, que va a haber muchos robots, etcétera, etcétera, pero ¿cuál es esa justicia en cuanto a tu vida personal y social que nos va a cambiar a todos sin lugar a dudas? La siguiente pregunta va en esa línea. Esto de la transformación del proceso en el que estamos, la disrupción, ¿crees que generará empleo o destruirá empleo de forma neta? ¿Y cuál va a ser el impacto? ¿Cuál va a ser la foto dentro de 15, 20 años? Hombre, si vamos aquí hay dos grandes tendencias. Los catastrofistas, que empezó por la universidad de la inglesa, la Universidad de Oxford, el estudio famoso catastrofista que nos está dando actualmente, con lo real. Lo real es que a mayor número de robotización, mayor empleo. En España, que el sector donde más robotización hay es todo el sector del automóvil, es donde más se crea empleo. Si nos vamos a Amazon, que es la empresa que tiene el mayor número de robots en el mundo actualmente como empresa, el número de robots ha crecido, pero el crecimiento es de casi 4 o 5 veces el número de crecimiento del empleo. Hay estudios de la Unión Europea buscando los famosos empleos de redundancia. Yo lo que creo es que está habiendo un trasvase en este tiempo. Yo creo que la clave va a estar en que las universidades, como las conocemos hoy, van a desaparecer. Sí, habrá otra forma de enseñanza que tenga más calidad, más flexibilidad. Por eso apuntaba al sistema de la Escuela 42 de Telefónica, en que esas necesidades alguien las tiene que buscar, alguien las tiene que decir. La entrada de los MOOCs famosos, en el que es todo conocimiento actual, necesario, etcétera, etcétera, toda esa zona es la que va a hacer que esto se desarrolle. O sea, que dependerá un poco de cómo lo hagamos, ¿no?, en el fondo. Sí, de cómo lo hagamos, pero teniendo claro qué sistemas nos sirven y no nos sirven. En mi modesta opinión ya nos está diciendo que la universidad tal como está no sirve, no está dando lo que se necesita. Si nos vamos a las profesiones redundantes, es decir, a desaparecer, solamente con lo que he comentado antes del presidente de Garrigues, ya te está diciendo qué profesiones son las que van a ser redundantes y que van a ser posibles. En el mundo del derecho, pues está el famoso robot Watson, etcétera, etcétera, que se está haciendo un trabajo muy mecanizado. Lo que nunca se va a poder cambiar hasta el día de hoy es el consejo experto. Y eso es lo que cambiará, pero el resto, pues lógicamente, ¿dónde está el problema? Pero para llegar a ser expertos tienen que tener tiempo para formarse. Claro, y ese es el problema. Es un poco. No es tanto ahora, sino. No, claro, es lo que comentaba antes, ¿no? Que es donde yo estoy investigando un poco. ¿Cuál es la respuesta a ese equilibrio entre la vida personal, equilibrio entre la vida personal, entre mi adaptación y me entrega a la actividad en espacio y en tiempo ilimitado, con esas dos cuestiones. Y el senior y el junior. Y el senior y el junior, y eso ya está produciendo problemas en Corea del Sur, que es el sitio donde han hecho la formación digital, donde han hecho todo el tema de la educación, todo el tema de las empresas, y ya están teniendo impactos que lógicamente no se conocían lo que está ocurriendo. Un tema que me interesa mucho son las diferencias sociales, las brechas, ¿no? Parece que hay un grupo de gente muy preocupada por formar muy bien a sus hijos, muy educación, muchos idiomas, mucho tal, y hay otro grupo de gente que no le presta tanta atención a eso, y esto está generando brechas en el mundo también. El que da ese paso, esos Udacity o esos Coursera que están disponibles, y mucha gente, millones de personas que los hacen, pero no lo está haciendo todo el mundo. ¿Crees que esas brechas se están agrandando? Claro, por eso yo siempre estoy hablando modestamente de lo que es la transición justa. O sea, pero habrá que hacer un esfuerzo personal en todo el mundo, ¿no? No, hombre, es que ya se está haciendo, o sea, no hay... normalmente eso ya se está haciendo, o sea, normalmente por eso los ordenamientos jurídicos de todo el mundo empiezan a decir, oiga, la desconexión digital hasta aquí. Porque claro, porque el tiempo para formarme, ¿dónde está? Sí. Entonces, claro, hay un tiempo. Lo que pasa es que esto se lleva diciendo toda la vida en la gestión de las empresas. No puedo tener una plantilla para trabajar y otra para formarme. Entonces, sí, como eso no puede ser, pues y en el mundo de hoy más, donde tengo que tener una absorción de conocimiento mayor, pues ese es el problema. O sea, ¿cómo ubicamos esto? Hombre, teóricamente, pues hay medidas. Se supone que los robots nos van a ayudar a quitarnos muchas cosas que decimos básicas y ese tiempo lo podemos emplear, pero eso significa que la gestión de las empresas tiene que ser distinta, la agenda de gestión del tiempo tiene que ser otra, y claro, tener líderes
en que la gestión del tiempo sea una gestión dirigida a esto, no solamente a los objetivos y etcétera, etcétera. El otro día estuve en un panel en una empresa en la que estamos haciendo gestión del cambio y fue muy curioso, nunca, llevaba años sin escucharlo, y ahí lo que estamos buscando es el perfil digamos, del mando intermedio que tiene que tener esta empresa. Por primera vez he escuchado que los jefes tengan tiempo para tener tiempo. ¿Y a qué se refería? Tiempo para tener tiempo, o sea que la relación con las personas sea que en tu agenda ya venga incluido, voy a estar 10, 15, 20 minutos contigo, no en un café corriendo deprisa, en una serie de cosas de estas. Y eso sí que va a tener impacto en la transformación digital, porque los nativos digitales quieren eso. Sí, la verdad es que esto, bueno, lo vamos haciendo mayores y eso es el tiempo para tener tiempo, porque es que es verdad, ¿no? Que todo vamos tan acelerados que no se dedica el tiempo y cada vez se demanda más y es un valor más diferencial. Voy a más, fíjate. El coach, mira esa figura ¿Quién crees que dijo una frase que más o menos viene a decir que los conocimientos en actualización, digo en literal, no en literal, sino como idea, que el conocimiento sin actualización no sirve para mucho? ¿Sabes quién lo dijo eso? No. Séneca. Quiere decir que es un poco, Séneca ya lo decía. Si no actualizamos los conocimientos, esto no va a servir para mucho. Aquí el problema es que esa necesidad de conocimiento, con una estimación de trabajo y de estar encima de las necesidades que hoy en día los clientes piden, que es ahora, ya, en este momento, con calidad, barato y tráemelo a casa, que eso es muy fácil de decir, pero claro, esto está suponiendo, bueno, la transformación digital, que sepas, que hace que en España falten 15.000 camioneros, fíjate de lo que estoy hablando. Camioneros, estamos hablando de transformación digital. En España ya no hay camioneros, se tienen que estar contratando en Rumanía. ¿Por qué? Porque tenemos un negocio digital que es Amazon, pero que se tiene que complementar con un negocio de la época de Iván Strogoff, que es la uña de caballo hoy en día el courier de turno. O sea, esos dos mundos que están ahí hacen que los cambios que hayan y de transformación interno vayan tanto, no solamente a lo que estamos diciendo de los negocios nuevos, sino a los negocios tradicionales, haces que también tengan un papel preponderante al día de hoy. Otra cosa es que, como decían ayer, con el 5G, pues que se puedan hacer cosas y esto y tal, pero al día de hoy el paquetito hay que llevártelo. La última milla y la anterior. ¿Crees, hubo un tiempo, cuando yo estaba en edad de elegir carrera, donde se hablaba mucho de la especialización, que es el especialista en no sé qué, ¿crees que esto ha cambiado ahora? ¿Crees más transversal, más 360, que ahora estamos en otra moda? ¿O cómo ves? Hombre, yo creo que ahí volvemos otra vez, estamos en una transición. Sí, todo vale, ¿no? Pero, o sea, si vamos a los conocimientos redundantes, la especialización va a tener que ser que sí. Abogados, todo lo que sea counsel, tiene que ser especialización. En otros ámbitos, lo que es transformación digital, yo creo que en la omnicalidad de conocimiento, no de producto, creo que va a ser clave para poder entenderlo. Va a ser complicado, estar en claro, es muy difícil, es muy difícil. Y el do it yourself, ¿no? Que ahora todo es un poco así, modelo IKEA, ¿no? Que te obliga sí, claro, pero, a hacerte un especialista en todo, y como no tengas competencias muy finas, te ahogas. Claro, pero llega un momento en el que si lo que te dedicas es a tener un conocimiento muy específico, pues es muy específico. O sea, ahí no vas a poder hacer mucho. El asunto es cuál es el grado de redundancia que lleva la mecanización, y eso es lo que va a hacer que los trabajos tengan una vía o que tengan otra, ¿no? Organizaciones exponenciales, las Amazon, Google, ¿por qué solo están en sitios tan localizados? Porque ahora que estamos explotando todo o exportando todo en la globalización, pero la innovación se está haciendo en California, en Austin, en Jerusalén y ya. ¿Por qué no en Europa? ¿Por qué no en España? ¿Qué nos falta? Hombre, en España nos falta porque provenimos culturalmente del famoso que inventen ellos. Partiendo de ahí, ahora que tengo la suerte de poder estar leyendo la biografía de Ramón y Cajal, pues hombre, entiendes todo, entiendes todo. Él tuvo que irse. El mejor investigador que ha habido, pues bueno, lee su biografía, que me lo estoy pasando bomba, y ya te vas dando cuenta, ¿no?, de todo lo que hay. Yo creo que también es un negocio de patentes,
también es un negocio de, por ejemplo, en nuestro Instituto de Investigaciones Científicas tiene un buen número de patentes, bastante bueno. La pregunta es por qué no están donde tienen que estar. Creo que decían que es el sitio de Europa, el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el lugar de Europa o el segundo de Europa con más patentes. Claro. No recuerdo si era el primero o el segundo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De patentes o saber comercializar las patentes? Desde ese punto de vista. Luego tenemos un problema importante, y es el tema del envejecimiento de las poblaciones. El envejecimiento de las poblaciones es un elemento clave para poder dar un impulso de transformación. Probablemente casi toda Europa, que es vieja, no va a poder dar los pasos que se necesiten, y ahora que la migración se pone nada más que muros, pues me parece a mí que si queremos tener ese nivel tiene que venir gente joven con ganas, con impulso, con fuerza, porque si no, no se va a poder llegar a esas necesidades que tenemos, ¿no? Mira, lo has inventado un poco el tema de las patentes. En la transformación digital, en la innovación, el Estado hace una función esencial. De hecho, la Internet propio fue una iniciativa del gobierno americano, de defensa. Muchas de las patentes de Google son públicas, y sí que es verdad que para la disrupción hay que equivocarse muchas veces, porque es probar, error, probar, error, probar. ¿Quién crees que tiene que liderar esta transformación digital? ¿El sector público o el sector privado? Desde el punto de vista de Mariana Mazzucato, del Estado emprendedor, todo este tipo de historias. Hombre, yo creo que es un tema muy cultural de empresa, ¿no? Digo, de país, creo. En nuestro caso no hay grandes empresas. El CSIC, como tú has visto, es el número uno y es público. No hay nadie que yo sepa al día de hoy que tenga esa capacidad y ese nivel de investigadores. Por lo tanto, será la punta de lanza probablemente la zona pública, ¿no? La zona privada, pues es un tema también muy cultural, hasta dónde se quiere invertir y para qué. Y ahí es donde viene un tema ético. Por eso se ha firmado en 42 países de la OCDE cuál es el tema ético con la inteligencia artificial, hasta dónde sí, hasta dónde no, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la clave está no la clave, sino por dónde pueden ir los tiros es en ese tema ético, qué función van a tener los gobiernos. Si nos vamos, este acuerdo no lo ha firmado China, ni lo ha firmado Rusia. Es un acuerdo. Sí, no, entonces estamos en unas carreras de tecnología que si lo miramos están impulsados de los tres grandes, por decirlo de alguna manera. China es todo público, Rusia es todo público y Estados Unidos semi-privado, semipúblico. Sí, qué buena reflexión, la verdad. Pero sí que es verdad que yo creo que sin lo público es que es muy difícil. Es muy difícil, las grandes inversiones muy difícil. Las tiene que hacer alguien. O sea, la Luna no puede ir un particular. Hombre, de hecho, ¿cuánto se ha tardado en hacer el negocio de ir a la Luna? Sí, está claro. ¿Qué te queda por decir, Ricardo, en este contexto de transformación digital? Vamos, que estoy todo el día viendo qué positivo tiene la transformación digital, que tiene, pues como todo, un montón de cosas positivas, ¿no? Como puede ser el tema de la tecnología y la aplicación sobre todo a la sanidad, que yo creo que es una de las grandes aplicaciones que tiene el tema de la enseñanza, que pueda hoy en día, nunca hemos tenido unos medios didácticos como nunca, en el que cualquier chaval coge su móvil, etcétera, etcétera, y puede entrar a ver, a conocer y demás. Eso, la verdad que vivir esto me estremece muy positivamente, porque es un camino sin fin, donde el desarrollo del ser humano es tremendo. Pero por otro lado veo la otra parte, en el que los grandes depredadores del mercado, saliendo todos con corbata y siendo muy guays y tal, pero someten a sus equipos a unos niveles de estrés, ya se habla del estrés digital, etcétera, en el que la utilización por mor del mercado y que el cliente es más importante, estamos en una zona de detrimento de cuál es tu vida privada. Y entonces, claro, la pregunta ética es si eso tiene sentido o no tiene sentido. Parece, hay veces que sí y hay veces que no. Entonces, eso es un mundo que en un momento dado podríamos que tener. La soledad es la primera enfermedad que hay en Europa, la soledad. Bueno, estamos en esas zonas de contradicciones, por eso yo le llamo un poco la transición y me apunto a la justa en ese sentido. Efectivamente, contradicciones. Somos
Cuando somos trabajadores queremos unas condiciones, cuando somos consumidores queremos otras. Ahí está. Que hablabas antes. Entonces es muy difícil. Entonces, claro, pero, bueno, los grandes depredadores, que no los llamo, creo que son así, al día de hoy, ¿no? Donde se montan, teóricamente que tienes la posibilidad de tener más trabajo, tienes más capacidad, puedes hacer más contratos parciales, es decir, tener más capacidad de poder que la gente gane más dinero, etcétera, pero también cuáles son las condiciones que eso se está llamando. Hay un falso, al día de hoy, pues libertad teórica, pero que está sometido a unas condiciones de trabajador 1.0. Sí, muy interesante el trabajador 1.0. ¿Cómo te podemos encontrar, Ricardo? ¿Cómo pues nada, en LinkedIn? No, si en LinkedIn estoy, pero vamos, si queréis poneros en contacto conmigo, pues os dejo mi correo, que es buezas@telefonica.net, y cualquier cosa, pues a vuestra disposición. Estas son mis opiniones, mis creencias en este momento, que están un fruto también de que estoy investigando estos temas, ¿no? La verdad que es apasionante el impacto que va a tener en el empleo, porque todo esto se hace para que vivamos mejor, que es que muchas veces nos olvidamos de que la economía digital es economía, y economía es distribuir lo que tenemos, para vivir mejor. Ahí está la clave. ¿Cómo hacemos eso? Sí, ¿qué camino llevamos? Hay que cambiar de la sociedad, hay que cambiar los roles internamente, cuál es el papel de las empresas, cada vez hay más directivos que sí que no llevan corbata, pero que tienen una idea clara, como el presidente de Danone, de lo que significa ser empresa, que es devolver algo a la sociedad, buscar, que no hemos hablado de eso, pero que es cada vez más importante, un mundo limpio, un mundo verde, etcétera, etcétera, y eso es el modelo que tenemos que ir, la doble contabilidad, la contabilidad financiera y la contabilidad de sostenibilidad. Entonces, claro, es que eso está ahí. Si la transformación digital apunta hacia esa zona, pues yo creo que será muy bueno para todos y viviremos, como decía Aldo Huxley, en un mundo feliz, ¿no? Oye, muchísimas gracias, Ricardo. A ti, un placer como siempre estar contigo. Por varias razones, por la primera, por exponerse a esto, que no es fácil. Bueno, la segunda es, la verdad que nos has contado cosas muy novedosas. Ya os dije que valía la pena porque bueno, es además de que un enamorado de tu trabajo que se te nota, es que llevas muchos años y no has parado de investigar y un enfoque muy nuevo, muy distinto de las personas. Me ha gustado mucho la transición justa, creo que es un concepto, yo creo que es clave, muy interesante, justa desde todos los puntos de vista, porque si vamos dejando fuera alguna gente, nos estaremos equivocando. Y bueno, y gracias por ser tan amigos tantos años, Ricardo. Es un placer compartir contigo siempre. Muy bien. Y nada, amigos de Vidita, si habéis llegado aquí soy súper fan, así que ya sabéis cómo seguirnos, cualquier comentario es bienvenido y bueno, pues ya sabéis que nuestro propósito de transformación masiva es mejorar el bienestar de la gente de este planeta con el uso útil de la tecnología, y hoy pues Ricardo nos ha dado mucha luz sobre el tema. Gracias y que paséis un excelente día. Hasta siempre.